Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la octava parte de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en la Ciudad de México que hemos escuchado en el canal. Así que prepárense para disfrutar de este recopilatorio donde escucharemos historias relacionadas con la Basílica de Guadalupe, así como descubrir los secretos de uno de los cines más embrujados de la ciudad, y finalmente escucharemos sobre una extraña secta que se reúne en el bosque de Chapultepec. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Karina y esta noche te escribo para contarte algo horrible que nos sucedió a mí y a mi familia cuando fuimos a visitar la Basílica de Guadalupe. Todo sucedió justamente el año pasado, cuando mi esposo y yo decidimos llevar a nuestros hijos a la Basílica a finales del mes de noviembre para estar ahí lo más cerca del aniversario de nuestra madrecita y así evitar las aglomeraciones que ocurren en su día. Al principio todo fue como una visita normal. Llegamos en metro, caminamos a la basílica, asistimos a misa y después comimos unas ricas quesadillas. Pero cuando íbamos de regreso al metro, justamente antes de entrar a la estación de la basílica, se nos acercó una viejita, bastante encorvada y vestida de negro, como si estuviera de luto. Al principio, creí que nos preguntaría por una dirección, por lo que me detuve amablemente para ver en qué podía ayudarla. Pero cuando la mujer se acercó, de inmediato me mostró 3 pulseritas, las cuales estaban acomodadas en fila, en su arrugada mano. Elige una, te la regalo, no tienes que darme nada de dinero. A lo que me negué, metiendo mi mano en mi bolso para buscar mi monedero y darle un poco de ayuda, sin necesidad de que me vendiera nada. Pero en ese momento, en un tono más agresivo, me dijo: «No me des dinero, solamente acepta mi pulserita, con eso me ayudarás para que el Señor me perdone». Y cuando me dijo eso, vi su mirada, la cual transmitía un aire de tristeza y de dolor, por lo que estiré mi mano y se la acepté. «Póntela por favor, hija, porque le dije a la Virgencita que todas las personas a las que se la regalara la utilizarían por 7 días. Ayuda a esta viejecita, por favor». Por lo que accedí nuevamente, abriendo aquella pulsera de hilo para colocarla en mi muñeca, ya un poco molesta por la insistencia de la mujer y al mismo tiempo intentando ayudarla en la manda que había hecho, por lo que me despedí y continué con mi camino. Pero esa misma tarde, cuando íbamos de regreso en el metro, me comencé a sentir mareada y con un fuerte dolor de espalda, lo que atribuía al ajetreo del día y al esfuerzo que implicaba cargar a mi bebé, aunque mi esposo me ayudó en todo momento. Pero apenas llegamos a la casa, esta sensación aumentó, lo que hizo que tomara un huevo y unas ramas para limpiarme, tal como lo hacía mi mamá cada vez que íbamos a un sitio concurrido, porque a esta altura pensaba que esto se debía a que me había engentado o que posiblemente me habían hecho mal de ojo, y esta limpia hizo que los malestares disminuyeran sin irse del todo, por lo que esa vez me quedé un rato con el celular, escuchando un video de una meditación para relajar y alejar el dolor, pero justo cuando estaba más concentrada en las palabras de la persona del video, comencé a escuchar una extraña respiración directamente en mis audífonos, y al mismo tiempo sentí que mi mano izquierda me comenzaba a arder, justamente donde me había puesto aquella pulsera, y cuando abrí los ojos, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, ya que justo enfrente de mi cama estaba una horrible entidad sumamente alta, con la piel negra y con un rostro horrible,
donde destacaban lo que parecían ser 2 ojos y una enorme boca. Cuando la vi, intenté gritar, sintiendo mi corazón al 100, pero en ese momento fue cuando me percaté que no me podía mover porque había entrado en un tipo de parálisis del sueño, donde no podía controlar mi cuerpo, pero sí podía ver a la entidad, la cual se acercaba lentamente, al mismo tiempo que escuchaba un horrible sonido proveniente de ella, la cual parecía ser una horrible y perturbadora respiración. El miedo que sentía en ese momento no se los puedo describir, porque tenía a mi bebé durmiendo a un lado de mí, en su cuna, y los ojos de aquella entidad parecían mirar en dirección hacia mi hija, lo que hizo que comenzara a llorar, intentando moverme para poder ayudarla, pero por más que lo intentaba, simplemente no podía, por lo que mi último recurso fue comenzar a rezar en mi mente, orando por la intersección de la Virgen de Guadalupe, porque ese día habíamos ido a verla y la tenía presente en mi mente, de modo que mientras más se acercaba la entidad, más énfasis le ponía a mi oración, consciente de que solo una fuerza extrahumana podría ayudarme en aquella situación. Y justo en ese momento, una fuerte luz verde entró por mi ventana, tan fuerte que me deslumbró, haciendo que cerrara los ojos, con la desesperación de no saber qué era lo que le estaba pasando a mi hija, pero por más que intentaba, simplemente no podía abrirlos, porque la luz era tan cálida como resplandeciente. Aquello duró unos cuantos segundos, pero sentí que fueron una eternidad, y aunque aquella luz verde era amorosa y tranquilizadora, yo sentía desesperación por ver a mi bebé, de modo que apenas pude abrir los ojos, inmediatamente la volteé a ver para ver si estaba bien, pero ella estaba como si nada hubiera pasado, durmiendo plácidamente en su cunita, y aquella entidad había desaparecido por completo. Así que en cuanto me pude mover, me levanté de inmediato para abrazarla, despertando a mi esposo, a quien le expliqué esa misma noche todo lo que había pasado. Al día siguiente, tal como se lo imaginan, intenté quitarme aquella pulsera, pero cada vez que lo intentaba, sentía un fuerte ardor en mi muñeca, impidiendo que lo hiciera, lo que no tenía explicación. Pero cuando lo relacionaba con lo que había experimentado la noche anterior, me daba mucho miedo y desesperación. Ese día, mi esposo no fue a trabajar y me acompañó a misa, y al finalizar nos acercamos al Padre para pedirle su bendición y orientación, y gracias a Dios, el Padre fue bastante receptivo, escuchando con detenimiento todo lo que le narraba, mirando la pulserita de reojo, mientras le contaba los detalles de lo que nos había pasado en la basílica, así como el encuentro que había tenido con aquella entidad la noche anterior. Cuando finalicé mi explicación, el Padre me dijo que la pulsera estaba maldita, que podía sentirlo con solo verla, por lo que fue por agua bendita, y después de hacer una oración, la roció con el bendito líquido, lo que hizo un extraño efecto en ella, como si estuviera ardiendo, y esto fue suficiente para que pudiera quitármela, con la ayuda del Padre y de mi esposo. Después de esto, el Padre nos dijo que metiéramos la pulsera en una bolsa negra y que la enterráramos en la tierra, de preferencia lejos de donde alguien la pudiera encontrar, explicándonos que esa pulsera era un enlace con una entidad oscura que seguramente trabajaba con la mujer que nos la había dado, ya que esto era hasta cierta parte común en los lugares sagrados como la basílica, donde las personas que hacen el mal suelen acercarse a los creyentes para tentarnos y alejarnos de la luz, y que aquella noche yo había tenido bastante suerte porque la Virgencita de Guadalupe se había hecho presente
para alejar a esta entidad, tanto de mi bebé como de mí. Así que, como suele pasar en estas situaciones, esta experiencia solo sirvió para reafirmar mi fe, tanto en la Virgen como en Dios, demostrándome que ellos siempre están junto a nosotros y listos para ayudarnos, siempre y cuando se lo pidamos con fe y con amor. Vi a la Virgen Negra cuando era una niña. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Paula y esta noche te escribo para contarte una breve anécdota que viví hace varios años, cuando visité la Basílica de Guadalupe junto a mi familia durante mi infancia. Esa vez fue la primera que visité este recinto, por lo que tengo bellos recuerdos de ese día, así como varias fotografías, desde la clásica imagen junto a un caballito en el Cerro del Tepeyac, como una foto que me gusta mucho, donde traigo un vestidito, blusa de manta y 2 colitas en mi cabello, frente a la imponente basílica. Pero también tengo un recuerdo muy claro y detallado de algo que vi y de lo que no tengo explicación. Esa vez fuimos ya muy tarde para evitar las horas pico de este lugar, debido a que se suele juntar bastante gente, por lo que en esta ocasión estaban a punto de cerrar y me quedé con mi mamá, sentada en unas bancas cerca del cerro, mientras esperábamos a que mi papá regresara del baño, por lo que en aquella ocasión se me hizo extraño ver a una mujer caminando por los pasillos del lugar, disfrazada como una virgen, pero vestida completamente de negro. Cuando la vi, recuerdo que me dio mucho miedo y sentí feo en mi estómago, porque la mujer era demasiado alta y se veía bastante imponente, con su enorme vestido y el largo velo negro que le tapaba la cara. Pero en cierto momento, cuando la vi desde un ángulo en específico, pude ver un poco a través de la tela, debido a que ya estaba atardeciendo y la luz del sol tenía un tono en especial. Pero lo que vi me dio bastante terror y me hizo llorar al instante, porque el rostro de aquella mujer era como el de una calavera, pero no una calavera con los huesos limpios, como las imágenes de las Catrinas del Día de Muertos, sino otro tipo de calavera, todavía con rasgos de carne en su cara, lo que era bastante aterrador para una niña de 6 años de edad, por lo que me tapé la cara con mis 2 manitas y me puse a llorar desconsoladamente. Esa vez, recuerdo que mi mamá me volteó a ver al escuchar que estaba llorando y me preguntó de inmediato qué me había pasado, pensando que posiblemente me había pegado con algo o que me había picado algún insecto. Pero mientras lloraba, le dije que me daba miedo aquella mujer que estaba parada frente a nosotros. Pero mi madre me preguntó: ¿cuál mujer, nena? Y en ese momento quité las manos de mi cara, y en efecto, no había ninguna mujer. De hecho, casi todo el pasillo estaba solo, y la poca gente que quedaba en el lugar ya estaba saliendo por la puerta principal, a varios metros de donde nos encontrábamos nosotras, de modo que en ningún sitio se podía ver a una mujer con las características de la que yo había visto unos minutos atrás. Esa vez, mi madre me dijo que posiblemente había sido mi imaginación o una consecuencia del calor y del cansancio, pero en mis adentros siempre supe que fue real, y cuando me encontré tu canal y los relatos sobre la Virgen Negra, simplemente comprobé lo que viví, confirmando que aquella tarde vi a este ser que camina por los alrededores de este bendito lugar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ana Lucía y esta noche me gustaría contarte una experiencia que viví hace unos 10 años aproximadamente. Todo ocurrió en los días previos a la celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En esa ocasión, tal como todos los años, al finalizar la misa dominical, el cura de mi pequeño pueblo, ubicado en la Sierra de Oaxaca, hizo la convocatoria anual para formar parte de la peregrinación que se realiza cada año rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y como ese año
ya había cumplido mi mayoría de edad, fui de las primeras en anotarme en la lista, por lo que se me hizo extraño recibir un pequeño y viejo folleto en donde venían los pasos del buen peregrino, como se les llamaba ahí, los cuales en general se centraban en la preparación espiritual, moral y física de las personas que realizarían aquel largo recorrido, ya que esto implica un fuerte trabajo de voluntad al tratarse de un esfuerzo casi sobrehumano, pero lo que llamó más mi atención fue un apartado en especial en donde se hablaba de los peligros espirituales que podríamos encontrar en el camino, advirtiéndonos de las diversas formas en las que el demonio podría tentarnos o interponerse para evitar que lográramos nuestro objetivo. Estas advertencias partían desde cuestiones personales, como las inseguridades o ataques mentales que podrían surgir en nuestro camino, hasta advertencias que me parecían un tanto extrañas e irreales, como la aparición del mismísimo diablo con distintas formas y recursos, lo cual honestamente tomé como algo anecdótico, debido a que no creía que algo así pudiera suceder, y mucho menos de forma física o real, por lo que solamente me mentalicé en mantener fuerte mi fe para evitar que algún miedo o inseguridad pudiera afectarme, y de este modo, con el paso de los días, me preparé siguiendo todas las recomendaciones del cura, y cuando llegó el día indicado, salí del pueblo, acompañada de cerca de 50 personas. En las primeras horas del recorrido, todo era felicidad, porque todos los peregrinos íbamos cantando y rezando con un tono de festividad, pero cuando llegó la primera noche, el ánimo de inmediato cayó, y no por nuestra falta de amor o de fe hacia la morenita, sino porque el clima de aquel año era bastante frío y feroz, al grado de que gran parte del camino tuvimos que hacerlo soportando la caída de aguanieve. Así que a la mañana siguiente, cuando salió el sol, nos detuvimos en un lugar de la carretera para tomar fuerza y desayunar, intentando que el calor recuperara nuestros helados cuerpos. Pero esa mañana, mientras comíamos, me llamó la atención la plática de un par de señoras, quienes aseguraban haber visto al mismísimo diablo la noche anterior. Según su relato, el demonio iba siguiendo nuestros pasos, oculto entre la oscuridad del bosque, bajo la forma de un enorme toro negro, el cual amenazaba con embestirlas. Pero lo que hicieron fue evitar verlo directamente a los ojos y mantener firme su fe para no caer en su trampa, lo que me pareció fascinante, pero solamente como una historia infantil, porque se me hacía completamente imposible que eso realmente hubiera ocurrido sin que nadie de nosotros nos hubiéramos percatado de ello, por lo que tomé aquella historia como algo curioso de este tipo de eventos. Así transcurrieron 2 días más, con una dinámica parecida a la del primer día, en donde los ánimos eran fuertes durante la mañana y la tarde, pero justamente en la tercera noche, cuando íbamos recorriendo una de las carreteras más solas y complicadas de todo el camino, a un lado del bosque vi a una viejecita tirada en el pasto, quien parecía estar sufriendo un fuerte dolor de piernas, lo que hizo que me detuviera y le preguntara si estaba bien, a lo que la viejecita me contestó que no, que le dolían mucho sus piernas y que no creía poder continuar con el camino, lo que parecía afectarle mucho porque no paraba de llorar, diciéndome que le había hecho la promesa a la Virgencita de llevar un costal lleno de frutas hasta la basílica para repartirlo entre todos los creyentes que hubiera en el lugar, y aquel costal estaba tirado a un lado de ella, con la mitad de las frutas regadas por todo el piso, por lo que le ayudé a recogerlas, metiendo todo el alimento dentro del costal, y mientras lo hacía, la viejecilla me dijo: ¿Me puedes ayudar a llevarlo? Yo no tengo fuerzas para seguir, pero tú me puedes ayudar.
a cumplir mi promesa. A lo que le respondí que sí, apenada por la situación, porque en mis adentros me incomodaba tener que cargar aquella cosa, aunque mis principios me obligaban a aceptar, de modo que me apuré lo más que pude, metiendo todo en el interior y poniendo el costal en mis espaldas, pero cuando regresé a la carretera, mis piernas comenzaron a temblar y me dio mucho miedo, porque nunca me percaté que me había quedado atrás y ya no alcanzaba a ver a nadie del grupo de personas con el que iba, pero lo peor fue cuando volteé hacia atrás, a la orilla de la carretera, porque me percaté que la viejecita no estaba por ningún lado, como si hubiera desaparecido, lo que era totalmente imposible, porque aquella mujer no tenía la condición física para levantarse, y mucho menos para caminar tan rápido, por lo que comencé a correr, pero de forma complicada, por el peso del costal que llevaba en mi espalda, el cual, unos minutos después, intenté bajar, pensando que todo aquello era raro y que ya no lo tenía que cargar, porque incluso aquella mujer ya había desaparecido. Pero justamente cuando lo iba a bajar de mi espalda para ponerlo en el piso, sentí que algo en su interior se movió y directamente en mi mente escuché una voz que me dijo: «Si me tiras, te irás al infierno. Llévame hasta donde prometiste llevarme». Escuchar aquella voz fue lo más horrible que he sentido en toda mi vida, porque por un lado sabía que la voz la escuchaba directamente en mi mente, pero por el otro sabía que de alguna manera también provenía del costal, el cual ya estaba sumamente pesado y se movía como si algo estuviera vivo en su interior, de modo que en ese momento comencé a caminar cargando aquel grotesco costal, sola en la carretera, en aquella fría y oscura noche, y aquello fue lo más cercano a estar en el infierno, porque en ese instante casi perdí mi fe por completo, ya que me sentía derrotada y completamente olvidada por Dios. Pero justo en ese momento, cuando el costal pesaba más y cuando la tristeza inundaba todo mi ser, a la distancia vi que venía caminando una mujer, la cual desde lejos emitía una energía tranquila, llena de paz y de amor. Recuerdo que yo intentaba gritarle a la mujer, pero por más que lo intentaba, no podía hablar. Sin embargo, sabía que la mujer ya me había visto y que tarde o temprano llegaría a mí. Y así fue, porque unos minutos después, con su paso lento, llegó hasta donde yo estaba y me dijo: «Baja el costal, hija, no creas en nada de lo que te dijeron, ni hagas caso a lo que sientes, solamente escúchame y bájalo». Y como si las palabras de aquella mujer fueran ley, la obedecí, bajando el costal con bastante esfuerzo, porque lo que llevaba en su interior se retorcía, intentando agarrarse de mi cuerpo, además de que en ese momento, como si fuera eterno, también pasaron decenas de pensamientos horribles por mi mente, pero mi voluntad era más fuerte y me sentía respaldada por aquella hermosa mujer que había venido a ayudarme, de modo que con toda la dificultad del mundo lo bajé, aventándolo a un lado de la carretera. No sé cómo explicarles la paz y el desahogo que sentí cuando tiré aquel costal, pero toda aquella liberación la demostré en el fuerte abrazo que le di a la mujer que regresó para ayudarme, quien solamente me decía al oído que todo estaba bien, que me tranquilizara y que siguiera con mi camino, que ella cuidaría de mí. Y por más extraño que parezca, yo obedecí nuevamente, entendiendo que el calor y el amor de aquella mujer era demasiado puro para ser real. Esa noche caminé durante unos 20 minutos hasta que un grupo de vecinos me encontraron, diciéndome que llevaban ya 2 horas buscándome
y que temían que me hubiera perdido o que me hubieran raptado, lo que no entendí porque yo creía que no habían pasado más de 30 minutos en el encuentro que había tenido con aquella horrible viejecilla y después con la llegada de aquella mujer de piel morena, pero compartiendo mi experiencia con el grupo y sobre todo con las personas mayores que nos acompañaban, entendí que había tenido la mala fortuna de haber sido tentada por el diablo, pero también la oportunidad divina de estar ante la presencia de la Virgen de Guadalupe, quien seguramente se presentó ante mí con la forma de aquella mujer para ayudarme a continuar con mi camino rumbo a la luz. Las brujas del camino. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mauricio y esta noche te escribo para contarte una anécdota que me ocurrió hace muchos años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe. Todo sucedió cuando era joven, cuando tenía unos 16 años de edad. En ese entonces me inscribí para asistir a la peregrinación anual que se hacía en nuestro pueblo, en donde salíamos de un poblado ubicado en el estado de Guerrero, con destino a la Basílica de Guadalupe. Pero para ser honesto, me había inscrito para distraerme y pasar un rato con mis amigos, en lugar de hacerlo como un acto de fe, ya que si bien sí creía en la Virgen, hasta ese momento no era tan adepto como toda mi familia, por lo que varios de ellos me cuestionaron por hacer este viaje, advirtiéndome que era un recorrido complicado y que debía hacerlo con fe, quizá conscientes de que lo estaba haciendo por mis propósitos personales, pero mi abuelita fue la única que parecía creer en mí, pidiéndome que hiciera una oración especial cuando estuviera enfrente de la Virgen, e incluso me dio un rosario que había permanecido con ella durante casi toda su vida, diciéndome que me lo colgara en el cuello para alejar a las brujas del camino. Este acto se me hizo bonito y significativo porque yo quería mucho a mi abuelita, pero honestamente me apenaba colgarme el rosario, por lo que solamente lo guardé en la bolsa de mi pantalón cuando salimos del pueblo en la madrugada. Durante las primeras horas del recorrido la pasé bastante bien, conviviendo con mis amigos y viviendo la experiencia de caminar por la carretera, pero también a través de los cerros, ya que cuando entró la noche, tomamos una vereda y nos adentramos en uno de los cerros del lugar, lo cual al principio fue una experiencia increíble que jamás olvidaré, pero entrada la madrugada, comenzaron a ocurrir cosas que simplemente no podíamos explicar. Primero, en una parte del cerro, la temperatura bajó drásticamente, haciendo que casi se nos congelara la piel, y después, entre los árboles, se comenzaron a escuchar claramente las voces de varias mujeres que parecían susurrar y reírse, como si se estuvieran burlando de nosotros. Y en ese momento, varios miembros del pueblo comenzaron a decir que cantáramos alabanzas y que nos pusiéramos nuestras protecciones en caso de que lleváramos una, porque las brujas se estaban acercando para tentarnos y alejarnos de nuestro camino. Cuando escuché eso, comencé a temblar del miedo, porque las voces y las risas eran horribles y tan reales como si aquellas mujeres estuvieran a un lado de nosotros, pese a que no había nadie alrededor. De modo que con mi mano temblorosa saqué el rosario que me dio mi abuelita y lo coloqué en mi cuello, y justamente en ese momento, en la oscuridad de los árboles, vimos varias bolas de fuego, las cuales eran pequeñas, pero parecían tener conciencia propia, ya que hacían movimientos extraños, yendo de un lado hacia otro, llamando nuestra atención, y segundos después, unos metros adelante de donde íbamos caminando, salió una cosa que simplemente no puedo definir, porque a lo lejos
parecía ser una mujer, pero cuando se acercó a la luz de la luna, pudimos percatarnos que se trataba de un tipo de animal, como un ave de rapiña, que caminaba en dos patas, la cual comenzó a hablar en un idioma extraño. Aquellas palabras eran oscuras y grotescas, pero todos intentamos callarlas con las alabanzas que cantábamos en honor a la Virgen de Guadalupe, las cuales claramente le molestaban a lo que fuera aquel ser que estaba frente a nosotros, la cual emprendió su vuelo un par de minutos después, riéndose a carcajadas, como las risas que les ponen a las brujas en las películas de terror. Pero claramente más aterradora y real. Después de este encuentro, llevé puesto el rosario durante todo el camino e incluso lo llevo puesto en este momento, porque creo que al ser un regalo de mi abuelita, me sirve como protección para cualquier tipo de mal. Pero lo más extraño y hermoso al mismo tiempo es que esa vez, cuando llegamos a la basílica, saqué la oración que me había escrito mi abuela en una hoja de papel, y en ella mi abuelita le daba gracias a la Virgen por permitirme llegar con bien, alejándome de las garras del mal y de las brujas del bosque que acechan a los peregrinos en su fe. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alondra y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace muchos años, cuando trabajaba en un cine ubicado en la zona centro de la Ciudad de México. Mi historia ocurre cuando no existían las dos cadenas de cines que actualmente dominan en México, de modo que la mayoría de cines eran independientes, por decirlo de algún modo, y entre ellos había un cine que destacaba entre todos los demás y que en lo personal me gustaba mucho, debido a que toda su ambientación estaba basada en la cultura china. Los que son de la ciudad sé que de inmediato saben a qué cine me refiero, pero para los más jóvenes o los que viven fuera, les cuento que se trataba de un lugar que era conocido como el Palacio Chino, ubicado entre la calle Iturbide y la avenida Bucareli, una localización bastante céntrica y transitada en esta ciudad durante el día, pero muy sola y peligrosa por la noche. Pero aún así, esto no me impidió ir a solicitar trabajo en una tarde de agosto como empleada general, y para mi sorpresa, después de la entrevista fui aceptada de inmediato, lo que me hizo muy feliz, debido a que no solo era un lugar soñado para mí, sino también mi primer empleo. Pero desde el primer día que estuve en aquel cine, viviendo la experiencia de estar trabajando ahí, y no como una simple visitante, sentí algo único y muy peculiar. Primero, porque el edificio donde estaba el cine era demasiado frío en relación a todo alrededor e incluso a los edificios que teníamos a los lados, donde íbamos a comer o a comprar algunas cosas, en donde las mismas personas que trabajaban en estos comercios nos hacían comentarios sobre el extraño frío que se sentía en el cine, o incluso sobre los supuestos eventos paranormales que ocurrían ahí, los cuales, para ser honesta, no me sorprendieron, debido a la antigüedad de este edificio, así como a los rumores que se decían sobre él, los cuales incluso eran famosos en ese entonces en los programas de radio y televisión. Pero durante mis primeras semanas trabajando ahí, no me pasó nada extraordinario, quizá porque al inicio solamente trabajaba en los horarios diurnos, ya que ahí respetaban mis horarios escolares, pero cuando salí de vacaciones, en el trabajo recibí dos noticias que cambiaron toda la percepción que tenía sobre este lugar. La primera era que trabajaría en el horario vespertino para compensar mis primeras semanas de trabajo, y el segundo, que en esas 2 semanas también tendría que quedarme hasta el cierre del cine, donde según mis compañeros se juntaban las labores más pesadas, además de que el horario no ayudaba para encontrar transporte público, pero eso no me importaba,
debido a que mis padres podrían ir por mí. Aquella primera vez, en la que me quedaría hasta el cierre, recuerdo que la mayoría de mis compañeros se sorprendieron, diciéndome que no solían dejar estas actividades al personal de reciente ingreso, no solo por lo pesado que solía ser, sino también porque no era común que las personas soportaran la presencia de los colados, como ellos solían decirles, ya que supuestamente, a la hora del cierre, cuando se apagaban la mayoría de las luces, se podía ver la presencia de sombras por todo el lugar, además de varios fenómenos paranormales que, según ellos, eran bastante fuertes e impactantes. Pero yo hice caso omiso a todo esto, debido a que seguía pensando que se trataba de los clásicos juegos sobre fantasmas, que prácticamente se escuchan en cualquier lugar, por lo que así llegué a mi primera noche, sin tener la mínima idea de lo que estaba por suceder. Para comenzar, debo decir que esa noche solo había 4 personas en total, entre las que nos repartimos las labores de limpieza y cierre del cine, de modo que las actividades de cada uno eran no solo distintas, sino también distantes entre sí. En mi caso, me tocó la limpieza general de cada una de las salas, la cual constaba en recorrer cada fila de asientos en busca de basura o de cualquier líquido derramado, lo cual debía hacerse con las luces medio apagadas debido a las políticas del lugar, donde se buscaba el mayor ahorro de energía posible. Pero antes de ir a hacer mi recorrido, me sorprendió que una de mis compañeras se acercó a mí y me dijo: «Ten cuidado cuando estés sola. Si ves algo raro, por favor grita o llámanos por el radio para ir a buscarte». A lo que respondí afirmativamente, de forma educada, pero al mismo tiempo con ciertas sospechas de que posiblemente se organizarían para hacerme una broma a manera de novatada. Pero cuando entré a la primera sala, iluminando mi camino con mi pequeña lámpara, de inmediato sentí una horrible incomodidad, la cual es difícil de describir, porque era como un miedo irracional a estar sola en aquel lugar, lo cual no podía comprender, pero aún con el cuerpo tembloroso y mi corazón al 100, me armé de valor y comencé a recorrer cada una de las filas de asientos, de arriba hacia abajo. Pero mientras lo hacía, la incomodidad que sentía anteriormente aumentó, porque mientras caminaba entre aquel angosto pasillo, tenía la sensación de que había personas sentadas ahí, llegando incluso a escuchar murmullos, respiraciones y uno que otro golpeteo en mis piernas, como el que se siente cuando pasas por los pasillos del cine y la sala está completamente llena. Pero en mi mente, yo intentaba omitir aquellas sensaciones, repitiéndome constantemente que todo esto no podía ser real, que solamente era mi imaginación. Pero conforme iba subiendo en las filas de asientos, me sentía cada vez peor, porque ahora tenía una fuerte y horrible sensación de que alguien me observaba en la oscuridad, lo que hizo que en varias ocasiones volteara hacia atrás, pensando que podían ser mis compañeros, escondiéndose en algún lugar, pero cada vez que lo hacía, solo confirmaba que estaba completamente sola en aquella vieja y enorme sala de cine. Pero lo más fuerte, y lo que ya no pude superar, fue cuando llegué a las últimas filas de asientos, donde los ruidos de personas eran cada vez más fuertes, llegando incluso a escuchar cuando caminaban por todo el lugar, por lo que en ese momento volví a voltear una vez más, iluminando con mi lámpara a la distancia. Pero cuando lo hice, mi cuerpo entró en estado de shock, porque prácticamente toda la sala estaba invadida por decenas de sombras que aparentaban ser la silueta de un ser humano, pero claramente no lo eran, porque sus extremidades eran más largas y delgadas que las de una persona común, además de que todos tenían una gran altura que rebasaba los 2,5 metros. Al principio, las sombras parecían estar coexistiendo en otra realidad, porque miraban hacia distintos lados
y simulaban hacer distintos tipos de actividades, pero pasados unos segundos, una a una, me voltearon a ver como si se hubieran dado cuenta de mi presencia, y en ese momento el miedo que sentía anteriormente aumentó, llegando a niveles que jamás pensé que podría experimentar, porque incluso una de estas sombras comenzó a desplazarse lentamente hasta el lugar en el que yo estaba, creando una de las escenas más horribles y traumantes que he tenido en toda mi vida, porque lo único que pude hacer fue gritar, alumbrando a cada una de las sombras, esperando que la luz me sirviera de protección. Pero a las sombras ni afectarles en lo más mínimo, por lo que en ese momento corrí hacia lo más alto del cine, brincando hacia la sala de proyección, la cual era totalmente inalcanzable para mí, pero en mi desesperación, este sitio representaba la única forma de escapar sin tener que pasar por donde estaban estos horribles seres. Recuerdo que una de estas sombras fue la que más se acercó a mí, permitiéndome ver que no eran sombras comunes como las que solemos ver en esta realidad, ya que estos seres oscuros tenían rasgos y un tipo de piel que es imposible de describir, porque no pude verla tanto tiempo de forma directa por el miedo y aberración que me causaba, además de que justamente en ese momento comencé a escuchar que mis compañeros se acercaban a la sala, gritando mi nombre desesperadamente, de modo que cuando llegaron solo vi las 3 luces en la oscuridad de sus respectivas lámparas, quienes las movían desesperadamente, supongo para abarcar la mayor parte de espacio oscuro posible, y uno de ellos subió rápidamente hasta donde yo estaba para tomarme de la mano y jalarme hacia las escaleras, de modo que las bajamos corriendo, con peligro de caernos, mientras mi compañero me repetía constantemente: «Corre, corre, no los mires a los ojos, solo corre, pero no los mires». Y fue hasta ese momento, mientras huíamos de aquella sala, que entendí que los 2 puntos rojos que tenían estas sombras eran sus ojos, los cuales solamente puedo decir que eran tan detestables como cualquier cosa horrible que se puedan imaginar. Esa noche, todos nos juntamos en la zona de taquillas, donde mis compañeros encendieron 3 veladoras y comenzaron a rezar, pidiendo la presencia de Dios. Y no sé si eso funcionó, o si solo era en las salas oscuras donde estas sombras se presentaban, porque a lo largo de la noche y gran parte de la madrugada ya no volvimos a ver nada, pero lo que sí era que podíamos escuchar la presencia de estos horribles seres, quienes hacían un extraño sonido que podía escucharse prácticamente en todo el cine, además de que durante todo este tiempo se podía sentir como si las paredes temblaran, respondiendo a la baja vibración de estas sombras. De acuerdo a lo que me contaron mis compañeros aquella noche, las sombras no se presentaban siempre, solo en ciertas fechas en especial, sobre todo en aquella enorme cantidad, porque fuera de eso, era común verlas en los asientos o en los baños, donde asustaron a varios asistentes, aunque siempre se les trataba como locos, asumiendo que era imposible que hubieran visto un fantasma, como ellos solían llamarles. Pero en el caso de los trabajadores e incluso de los dueños del cine de aquel entonces, conocían a estas apariciones como sombras u hombres sombras, y su naturaleza se relacionaba con algo más diabólico y perturbador que una simple alma en pena. Después de este suceso, solo trabajé durante 1 año más en este hermoso pero tétrico cine, en donde no solamente ocurría la aparición de estas sombras, sino también de otros seres y fenómenos paranormales que muy pronto les contaré. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal
Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría mencionar, al igual que lo han hecho otros miembros de la comunidad, que la historia que les voy a contar la tomen como algo ficticio y que solo crean en ella aquellos que quieran hacerlo, o como dicen por ahí, aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Y una vez hecha esta aclaración, procedo a contarles la experiencia que viví hace unos 10 años aproximadamente en el bosque de Chapultepec. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo y por consecuencia me puse a buscar cualquier oferta laboral que me permitiera llevar comida a mi casa, sin la necesidad de largos procesos de reclutamiento o de requerir mucha capacitación, ya que hasta ese momento solamente había participado en los empleos clásicos en los que todos hemos trabajado en algún momento, como ayudante general, repartidor y mesero, por lo que en un principio buscaba trabajar en algo semejante, aunque no descartaba algo nuevo, con tal de ganar dinero y llevar sustento a mi hogar. De modo que una tarde, cuando usaba el metro para regresar a mi casa, después de una tarde fallida de buscar empleo, en una de las paredes del metro Pino Suárez vi un anuncio que llamó mi atención. Se trataba de una de esas hojas que abundan en toda la ciudad, las cuales se caracterizan por tener pequeños papeles desplegables con un teléfono y el contacto de la persona que ofrece el trabajo, por lo que tomé una de inmediato y después de guardarla en mi pantalón, comencé a leer la descripción del empleo en cuestión. El título decía: se busca mesero para un evento importante, y en la lista de requisitos destacaba una experiencia deseada de 3 años en el puesto, la cual cumplía sin problema, así como el límite de edad y los estudios básicos que se requerían. Pero lo que me hizo pensar desde el inicio en que se trataba de un trabajo extraño fue una frase que venía hasta abajo del anuncio, la cual decía: se requiere máxima discreción y compromiso, así como una mente abierta. Honestamente, al principio creí que se trataba de un evento de la comunidad gay, con la que no tengo ningún problema, ya que durante un par de años trabajé en un bar de esta comunidad, donde se realizaban shows de travestis y donde vi varias cosas y a varias personas, cuyos nombres nunca saldrán de mi boca, por lo que este asunto no me molestaba, solo me llamaba la atención, de modo que al día siguiente, a primera hora, marqué al número indicado para pedir informes del empleo, tal como lo hacía siempre, y después de un par de intentos en los que no tuve éxito, una señorita me respondió, quien con una voz dulce y coqueta me preguntó por los principales requisitos, así como por la última línea que les acabo de citar, por lo que le respondí diciéndole que no tenía problema y que tampoco tenía complejos para estar en comunidades donde se requería una mente abierta, lo que pareció agradarle, porque al final de la llamada me pidió que asistiera a una entrevista personal en donde se definiría si me darían el empleo o no. La cita quedó pactada para un par de días después, en un edificio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el cual desde afuera tenía la clásica apariencia de las edificaciones abandonadas de esta zona, pero una vez que entré, era como si hubiera entrado a otro mundo, porque todo por dentro era sumamente tecnológico y las instalaciones eran las más futuristas y hermosas que había visto en toda mi vida, pero lo más extraño eran las personas que trabajaban ahí, ya que tanto las recepcionistas como los empleados del lugar llevaban máscaras o cubrebocas que les cubrían gran parte de su identidad,
Esto definitivamente era una bandera roja que conscientemente ignoré, porque en mis planes estaba el trabajar solamente un par de meses en caso de que el empleo fuera difícil o de dudosa moral, y por lo que veía en este lugar, este sería el caso. Por lo que cuando íbamos caminando rumbo a la sala de la entrevista, me relajé, pensando que solo sería algo de un momento, pero cuando entré a aquella sala, mi cuerpo comenzó a temblar al ver que mi entrevistador era un hombre vestido con traje negro de evidente costo y calidad, y en su cabeza llevaba una extraña máscara de lo que parecía ser un tipo de cabra, bastante oscura y perturbadora. Lo primero que pensé era que aquello sería más peligroso de lo que había considerado en un inicio, por lo que intenté mantener un perfil bajo en todo momento, intentando responder secamente a las preguntas que me hacía el reclutador. Pero para mi mala fortuna y para mi peor suerte, el hombre me indicó el pago que recibiría en solamente un día de trabajo, cuya cantidad no solamente me alcanzaba para saldar mis deudas y para vivir un año completo bastante bien, sino también para generar un pequeño ahorro para mi familia, por lo que no dudé en aceptar y con las manos temblorosas cerré el trato, consciente de que estaba haciendo algo mal, pero que era lo que tenía que hacer cualquier hombre que estuviera en mi lugar. Así que una noche de diciembre fui hasta las afueras del metro viaducto, donde una persona pasaría por mí, de acuerdo a lo que había acordado aquella tarde en la oficina, y justo un minuto después de la hora indicada, una enorme y lujosa camioneta negra llegó, abriendo la puerta trasera, y una voz gruesa en el interior me pidió entrar, sentarme y no hacer ninguna pregunta, de modo que así lo hice, poniéndome el cinturón de seguridad y ajustándome una máscara que venía en el asiento trasero, la cual ya se me había indicado que me debía colocar y que no me la tenía que quitar durante todo el evento, aunque cuando avanzamos un poco en el camino, uno de los hombres que iban al frente me pidió que me pusiera también una cinta alrededor de mi cabeza, con la cual debía cubrir mis ojos por completo. No sé cómo explicar el terror que sentía aquella noche, porque evidentemente tenía miedo que todo aquello fuera una trampa para obligarme a hacer cosas que jamás haría, ni en la peor de las situaciones. Pero una hora después, la camioneta se detuvo y el único hombre que hablaba conmigo me pidió que me quitara la cinta y que me bajara, porque la noche estaba por comenzar. Y cuando lo hice, vi que el reclutador estaba ahí, parado en medio de un enorme patio, rodeado de cerca de 50 hombres, quienes curiosamente tenían casi mi misma altura y complexión, y quienes al igual que yo, portaban una máscara en sus rostros. Después de esto, nos dieron las indicaciones correspondientes, diciéndonos que solo teníamos que limitarnos a realizar nuestras actividades, sirviendo la comida y bebida a los invitados, así como evitar cruzar cualquier palabra con ellos, sin importar cuál fuera la situación, lo que no me pareció extraño, debido a todo el sincretismo que envolvía a este empleo. Pero una vez que salimos de aquel patio y que nos adentramos entre un sinfín de árboles, me percaté que estábamos dentro de una parte secreta del bosque de Chapultepec, porque a lo lejos podía verse el imponente castillo que caracteriza a este lugar, pero a mi alrededor nada se me hacía familiar, pese a que yo había visitado casi todos los rincones del bosque cuando estuve un par de años en el colegio militar, lo que me pareció muy extraño. Pero unos minutos después, cuando nos acercamos al lugar del evento, confirmé que solamente era el inicio de una pesadilla que jamás olvidaría, porque todo a mi alrededor estaba ambientado de una forma tétrica y oscura, pero al mismo tiempo sumamente opulenta, porque había lujo por todos lados y comida y bebida al por mayor, pero lo que más me sorprendía era una enorme figura
hecha con lo que parecían ser ramas y paja, la cual omitiré describir porque era demasiado grotesca y profana, además de lo suficientemente grande e imponente para hacernos saber que se trataba de un tipo de deidad cósmica que estaba más allá de nuestro entendimiento. En la fiesta había muchas personalidades que obviamente no mencionaré, pero que considero que fácilmente se pueden imaginar porque literalmente eran las personas más influyentes de todos los niveles de nuestra sociedad, por lo que no eran necesariamente ricas, pero sí lo suficientemente famosas para ser líderes de opinión. Aquella noche tuvo varias etapas en donde la comida y la bebida fueron las menos importantes, y contrario a todo lo que se podrían imaginar, la velada no tuvo ninguna acción romántica, por decirlo de alguna manera, pero sí una extraña reunión que demostró todo el poder que tenían al alcance las personas que se habían reunido en este lugar. Primero dio inicio un tipo de misa alrededor de aquella enorme figura de paja, durante la cual tuvimos que permanecer haciendo guardia alrededor de todos los asistentes, listos para cualquier cosa que se pudiera necesitar, y durante este oscuro evento se llevaron a cabo rituales que jamás habría imaginado que eran reales, pero que al final de cuentas eran las clásicas cosas que todos hemos visto en las películas o series de terror. Pero en un momento en específico, en el punto más álgido de la misa, el sacerdote oscuro roció un extraño líquido alrededor y encima de la representación de aquella deidad, y después todos los asistentes comenzaron a hacer un extraño canto que más que palabras parecían simples vibraciones vocales que sonaban tan horribles y grotescas como se pueden imaginar. En este punto, algo dentro de mí ya sabía que algo estaba mal, porque mi estómago me lo decía, con la misma sensación que se siente antes de llorar o cuando alguien lastima tus sentimientos. Y después de esto, cuando pensé que no podía ser peor el ambiente que se sentía en aquel lugar, con mis propios ojos pude ver cuando la enorme figura de paja se comenzó a mover, pero no como si fuera un tipo de espectáculo de títeres, sino de una forma natural que simplemente me hizo llorar, porque en ese momento sentí que ese sería el final de mi vida, porque no solo se movía de una forma tétrica y perturbadora, sino también emitía un tipo de sonido, como si quisiera hablar o comunicarse con todos los presentes, usando una voz gruesa y monstruosa que claramente tenía la finalidad de transmitir miedo y frustración, porque en ese momento era como si una deidad cósmica se hubiera transmutado en aquella figura de paja, porque la energía que emanaba no solo era oscura, sino también intrusiva y amenazante, como si nos dijera sin palabras que solo seguíamos con vida porque él así lo quería, porque con un solo suspiro podía acabar con toda la vida que estaba reunida en aquel lugar. Personalmente, nunca entendí por qué invocaron a esta deidad, porque todos se arrodillaron cuando se manifestó, al igual que nosotros, hasta que poco a poco aquella energía fue dejando aquel cuerpo artificial, y cuando lo hizo, los invitados comenzaron a aplaudir como si hubieran hecho un gran logro, pero nadie de los que éramos ajenos entendíamos a qué se debía aquella euforia, debido a que nunca vimos que interactuaran con la entidad o que les diera un tipo de conocimiento, como siempre se suele decir. Esa noche, el evento terminó cerca de las 4 de la madrugada, y a todo el personal que fuimos contratados para el evento nos subieron a una camioneta negra de forma individual, de modo que nunca supe la identidad de los demás meseros con los que trabajé esa noche, y es más, ni siquiera sé si tuvieron la fortuna de regresar a sus casas, tal como lo hice yo, con el pago que me fue concedido y con una despedida
que jamás olvidaré, porque las palabras que me dijo el único hombre que me habló durante todo el camino todavía siguen resonando en mi mente. Disfruta tu vida, porque ellos están por llegar y ese será el inicio del fin. Hasta el momento, no ha pasado nada desde que viví aquel evento, o quizá no me he dado cuenta de ello, porque por las noches a veces tengo aquella misma extraña sensación que sentí en mi estómago cuando estuve frente a la presencia de aquella entidad, por lo que no sé si todavía esté pendiente su llegada, o quizá ya esté aquí, entre nosotros. Por lo que solamente me queda recordarles que todo ha sido un simple cuento de terror para niños, quienes ya duermen plácidamente, con los ojos bien cerrados. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con las 2 entregas anteriores de este recopilatorio para que se pongan al día con estos especiales. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué otro lugar de la Ciudad de México creen que esté embrujado o que tenga actividad paranormal. O también pueden compartirme un emoji de una cámara de cine. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.